Hola, hola, bienvenidos a Algoritmos Cotidianos, un espacio donde traemos la tecnología a ustedes y cómo ésta se complementa con nosotros al día a día. Bueno, el día de hoy me encuentro con mi compañera Jenny, donde vamos a tratar un poquito más de cómo todo esto está día a día pasando por nuestras aplicaciones y de mano en mano, ¿no? Bueno. Gracias, Ale. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de la base de datos. ¿Te imaginas tener millones de datos de información como teléfono, dirección, celular, nombres? El sistema se encarga de almacenar todo esto y te permite tener una facilidad para poder tener una accesibilidad a eso en lugar de estar buscando en cajones, gavetas o perder la información. Pero primero tenemos que empezar, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos que se relacionan entre sí. ¿Para qué nos sirve? ¿O cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en softwares que nos permiten, o gestores, como por ejemplo MariaDB, SQL, Postgres. Son gestores de datos que nos permiten almacenar y gestionar datos de millones de personas y tener una accesibilidad a ello fácilmente. ¿Y esto qué tiene alguna relación con la vida cotidiana? Se preguntarán. Tiene la relación de, por ejemplo, el banco tiene tiene una base de datos que puede gestionar todo lo que tú haces, tus movimientos, y también si tú quieres acceder a alguna cuenta te lo da en milisegundos, o cuando entras a alguna página, o al hospital, por ejemplo, cuando tienen una lista extensa de los clientes, de los enfermos que tienen allí, de los pacientes, tienen una base de datos. Eso va día a día con nosotros, tanto en las empresas o colegios, o por ejemplo también en la misma universidad, que también tenemos una base de datos de cada alumno gestionando cada paso que dan, cada dato, información, qué materias toman, o muy extenso. Hoy lo vamos a ver más a detalle con nuestra invitada especial que tendremos en el siguiente bloque, y también tendremos más de cómo se estructura esto, de cómo se relaciona, qué importancia tiene en nuestra vida y obvio para la ingeniería de sistemas, y también que nosotros queremos explicarte de manera más interactiva para que tú tengas una información exacta de qué es esto y cómo lo manejas a la vida cotidiana. Pero esto lo vas a ver en el siguiente bloque. ¿Cómo hacer una grulla de papel? Estos son los pasos para hacer una grulla de papel. Paso 1. Doblar la esquina superior hacia la esquina inferior contraria. Debes marcar el doblez y repetir el paso con el otro lado. Paso 2. Ahora da la vuelta a la hoja y dobla por la mitad. Recuerda marcar bien el doblez. A continuación, abres el papel y vuelves a doblar por la mitad desde el lado opuesto. Paso 3. Luego dobla el papel hacia el centro y hacia abajo. De esta forma obtendrás un cuadrado más pequeño. Paso 4. Observa la parte de la figura donde se puede abrir. Toma esa punta y dobla hacia el centro del cuadrado, formando un triángulo de base larga. Haz lo mismo con la otra punta del triángulo. Paso 5. Enseguida, da la vuelta al cuadrado y repite los mismos pasos, de modo que sea igual en ambos lados. Paso 6. Abre todos los laterales de ambos lados y a continuación lleva la punta hacia arriba, y por los costados haz un doblez hacia la parte interna de la figura. Ten mucho cuidado y marca bien los dobleces. Repite lo mismo en la otra cara de la figura.
te darás cuenta que te quedará 2 patas sueltas. Paso 7. Con las puntas laterales vuelve a formar un triángulo de base larga. Realiza el mismo paso en ambas caras de la figura. Paso 8. Abre el espacio que existe entre una de las patas sueltas y con mucho cuidado doblar hacia la parte interna y realizar un doblez. De esta forma obtendrás la cola de nuestra grupa. A continuación, realiza el mismo paso y tendrás la cabeza de la grulla. Paso 9. Enseguida, marca el cuello de la grulla y haz un doblez de modo que se quede en la forma que queremos. Paso 10. Debes abrir las alas por ambos lados y con mucho cuidado estirarlo bien. ¡Listo! Ya tienes tu grulla de papel. Ahora podemos realizar 1000 grullas y pedir un deseo de bien para nuestro mundo. Y volvemos del corte. Y con nosotros tenemos presente a la ingeniera Génesis Danae Zelaya, especialista en base de datos. Es un placer tenerla aquí en el programa, ingeniera Génesis. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de donde nos ven. Muchas gracias por el espacio. Y es importante, hoy le vamos a hacer algunas preguntitas para que nos pueda responder. Va a empezar Ale. Muy buenos días, ingeniera Zelaya. Bueno, quisiera comenzar con algo básico y la cual es una pregunta que a todos nos importa, ¿no? Dentro de la carrera de ingeniería. Bueno, ¿podría presentarse brevemente y contarnos un poquito más sobre su experiencia dentro del campo laboral, en este caso que es de base de datos? Perfecto, claro que sí. Me presento, soy ingeniera de sistemas de profesión con especialidades en programación y en base de datos. Un poquito de mi historia. Realicé varios cursos, aparte de lo que es la formación académica de pregrado. Estudié todo lo que es Cisco a nivel de redes y servicios, y con respecto a la aplicación de base de datos, hemos trabajado con empresas extranjeras y nacionales, ¿no? Antes de dar la parte académica en la construcción de diferentes sistemas en la cual obviamente se tenía que aplicar base de datos. Muchísimas gracias. Y aquí otra preguntita, ¿no? ¿Cómo usted definiría la base de datos, pero para personas que no lo entienden en términos, o sea, en términos simples, ¿cómo lo definiría? Muy bien. ¿Qué es una base de datos en pocas palabras? Una base de datos es una organización estructurada o no del dato. Es decir, es como una cajita en la cual nosotros vamos ordenando todo lo que vamos obteniendo de nuestro entorno, ¿no? Una cajita de chocolates, una cajita de, no sé, maquillaje, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias. Y una consulta, algunas personas a veces confunden la parte de base de datos con Excel, con las hojas de cálculo. ¿En qué se diferencian estos dos? Excelente pregunta. Primero hay que resaltar que base de datos tiene dos características, ¿no? Bueno, tiene dos tipos de bases de datos, las relacionales y las no relacionales. ¿Qué significa que sea una base de datos relacional? Que sea estructurada, organizadas por filas y columnas y relacionadas por tablas, ¿no? A eso le podemos decir que tiene una relación con las hojas en Excel, porque justamente Excel trabaja en filas y columnas. Y las no estructuradas trabajan ya sea a nivel de solo registros, a nivel conglomerado, etcétera. No es para la cantidad de tamaño de datos que se tiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre una base de datos y una hoja en Excel? Que no es lo mismo, es cuánto dato puedo almacenar. Tenemos un número limitado en la cual podemos registrar el dato en una hoja en Excel y hacer ciertas operaciones, y no podemos asignar un nivel de usuario, es decir, no tiene un nivel de seguridad para cubrir y proteger nuestros datos, ¿no? Mientras que en una base de datos puedo normalizarla, es decir, puedo estructurarla a tal grado que ésta sea seguro para manipular datos importantes como ser transacciones bancarias, historiales clínicos, etcétera.
Y también otra preguntita, ¿no? ¿Cuál es la importancia que usted cree que tiene la base de datos y qué pasaría si no existiera? Muy bien, es muy importante porque hasta en la vida diaria nosotros vivimos con la base de datos. Actualmente todos realizamos transacciones bancarias mediante el celular y esa información se almacena en una base de datos, ¿no? Ustedes mismos al momento de organizar sus horarios trabajan y ven cómo han sido asignados sus horarios, ¿no? Entonces necesitamos las bases de datos en nuestra vida diaria, ¿no? Claro. Y una pregunta, aprovechando, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que se encuentran directamente en una base de datos, según ustedes? Es decir, que se encuentran también, ejemplo, en una empresa, en algún lugar así en específico. Ya, cuando una empresa es emergente y no tiene conocimiento del estructurado y normalización de la base de datos, justamente está ahí. Uno de los errores más comunes que se encuentra es la redundancia del dato. No es bueno que un dato se replique en varias tablas, es decir, como en varias hojas en Excel, ¿no? Entonces, 1. 2, pérdida del dato o de la información. Entonces, es un gran problema que se puede tener. Por ejemplo, algo muy complicado sería perder o confundir una transacción bancaria o perder las calificaciones de un estudiante, ¿no? Entonces, normalmente cuando alguien no tiene conocimientos de la estructuración de una base de datos o de la normalización de esta, si estamos hablando de una base de datos estructurada, entonces el dato se puede perder, puede ser redundante o puede causar conflictos de relación, ¿no? Sí. Y otra preguntita, ¿no? ¿Qué es un sistema de gestor de base de datos y cuáles son los más utilizados? Oh, excelente. Una cosa es la base de datos, otra cosa es el gestor de base de datos. Es decir, la base del dato puede ser, el dato es el celular y el gestor de base de datos puede ser dónde lo estoy poniendo. En este caso lo estoy poniendo sobre la mesa, ¿no? Entonces, un ejemplo de un gestor de base de datos es dependiendo si es estructurado o no estructurado, podemos trabajar con Postgres, podemos trabajar con Oracle, podemos trabajar con MongoDB si es no relacional, ¿no? Entonces, en pocas palabras, un gestor de base de datos es un motor con la cual puedo manipular el dato, ¿no? Y esto va a variar el lenguaje con el que voy a trabajar. En este caso voy a trabajar con el SQL, ¿no? Que es el lenguaje así como de programación, pero de base de datos. Claro, muchísimas gracias. Y una última pregunta, supongo, ¿qué consejo le puede dar a los estudiantes que van a aprender, ya lo he mencionado, de base de datos para la siguiente gestión o las que ya vienen, digamos? Muy bien, si son estudiantes que recién van a entrar a base de datos, o sea, estudiantes de primer semestre que van a ir a segundo semestre, por ejemplo, les recomiendo que sean muy observadores en su medio. Cómo organizan su día a día, su rutina. Y en base a eso ya podemos estructurar su base de datos, ¿no? Recordar que la base de datos depende mucho del usuario, cómo se lo va trabajando, ¿no? Consejo, siempre tener la iniciativa de buscar, ahora que tenemos el boom del internet, buscar tutoriales, buscar los conceptos básicos que esta tiene, ser curiosos como los niños, ¿no? Ahora, uno que ya está pasando base de datos, no dejar la lectura, hacer las bases de datos, cometer errores, ser su propio tester, como dicen, ¿no? Porque eso es un ethical hacking, identificar las vulnerabilidades que no ha cubierto en su totalidad o lo deja pasar un desarrollador, por ejemplo, ¿no? Entonces, ser curiosos es lo único que se le pide, y no solo en base de datos. En sistemas necesitamos que todos seamos como los niños de 5 años, que por qué, para qué, de dónde, con qué objeto, etcétera, ¿no? Y una última pregunta, no, pero algo personal. ¿Qué es lo que más le gustó ser especialista de base de datos? Lo interesante es cómo con la base de datos, una vez ya procesado el dato, tú puedes tomar decisiones, y muy importantes, ¿no? Hasta puedes predecir ciertos comportamientos de algo, ¿no? A partir del dato. Entonces el dato, una vez procesado, se vuelve información. Entonces eso es bastante, ¿no? Y como dice en nuestro medio, aparte del oro, el dólar, etcétera, lo más importante es la información, y eso hay que respaldarla y organizarla, ¿no? Bueno, procediendo con las preguntas, tengo una pregunta, la cual es, ¿cómo la vemos directamente la base de datos en la vida cotidiana?
Muy bien. ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo lo manipulamos? ¿Dónde lo podemos ver en la vida real? Por ejemplo, en la universidad. Ahora, ¿cómo vemos nosotros o cómo podemos comunicarnos con la base de datos? Ustedes, por ejemplo, de forma directa lo ven a través de una interfaz, es decir, de un dashboard, lo pueden ver sus calificaciones. Sus calificaciones, sus nombres, datos personales están almacenados en una base de datos y ustedes lo pueden recuperar mediante una interfaz, ¿no? Es decir, una vista en la cual ustedes pueden desplegar todo ese dato. Eso es uno. Dos, cuando ustedes solicitan la compra por internet, también están viendo el reflejo de base de datos porque está recuperando la información del producto a una interfaz. Lo pueden ver esto estamos hablando de una base de datos estructurada, ¿no? También lo pueden ver en un hospital, donde ustedes cuando van, el doctor les llama a consulta y revisa su historial clínico, ¿no? Entonces ahí también lo tienen, lo que es una base de datos. Entonces todo el tiempo estamos como base de datos. Van al supermercado, también encuentran base de datos, ¿no? Entonces, algo interesante de los supermercados es que los elementos, los productos que están a la venta también están organizados por secciones. Eso es algo interesante porque lo vemos de forma física, ¿no? La base de datos también trabaja de esa forma, está organizado según tablas en la cual nosotros podemos identificar el tipo de producto que está vendiendo, ¿no? Eso es algo interesante. Es importante también, cuando hablamos de sistemas de gestión, mencionamos también a SQL. ¿Qué es SQL exactamente y por qué también es el más usado en el mundo? Muy bien, SQL es el lenguaje de base de datos, es decir, es un interpretador en la cual se basa en comandos importantes, ¿no? Es decir, select, tengo update, tengo drop, etcétera, ¿no? Son comandos en la cual nos permite generar queries. ¿Qué son queries? Son consultas a la base de datos, ya sea para editar, es decir, podemos generar una VM, esto con la conexión al programa, podemos generar una alta, es decir, una creación del dato, es decir, añadir el dato a la base de datos. Puedo hacer un edit, es decir, editar la información que ya tengo almacenada en la base de datos y actualizarla con un nuevo dato. Puedo eliminarla, ¿no? O puedo actualizarla. Entonces todo eso yo puedo hacer con la base de datos y eso es a través de un lenguaje de base de datos que es el SQL en base de datos relacional, ¿no? Exactamente. Claro. Y bueno, directamente, ¿cuándo nos conviene usar directamente una base de datos relacional y cuándo no una SQL? Muy buena pregunta, excelente. ¿En qué momentos podemos trabajar con base de datos estructurados y no estructurados? Si nosotros podemos manipular un dato y tenemos una cantidad en la cual, o sea, obviamente millones de datos, porque ahí viene lo que es machine learning, big data, minería de datos, podemos manipularla a través de bases de datos estructuradas, pero si el dato o el almacenamiento de este es muy grande, es decir, estamos hablando miles de billones de datos y todavía estos están interactuando en tiempo real, ahí necesitamos una base de datos no estructurada. Ejemplo de una base de datos no estructurada: ustedes viven todo el tiempo con Instagram, viven con TikTok, viven todo el tiempo con Facebook. Ese es un ejemplo de una base de datos no estructurado, porque todo el tiempo se está actualizando la información y todo el tiempo estamos haciendo scroll, ¿no? Porque está recuperando el dato y está almacenándose al mismo tiempo. Y es difícil actualizar esa base de datos en una relacional, porque todo el tiempo tendríamos que estar actualizando nuestras tablas, ¿no? A través de consultas. Sería muy gigante nuestras consultas para poder manipular este dato. Entonces se lo aconseja en datos de volúmenes muy grandes para la aplicación de no estructuradas. Y las estructuradas más son para empresariales, si lo vemos general, ¿no? Hospitales, en la cual el dato, si bien es grande, pero todavía es manipulable y nosotros lo podemos organizar. Sí, es muy interesante también. ¿Cuáles son los principales errores que cometen las empresas al desarrollar o gestionar sus bases de datos? Como decíamos al inicio,
Si la empresa es emergente y no tiene conocimientos de normalización, se puede perder el dato o que sea muy redundante, ¿no? Algo interesante de la base de datos es no generar seguridad en la misma, ¿no? No poner reglas de niveles de usuario en la cual esta permita el ingreso al dato, ¿no? Por ejemplo, no encriptar las contraseñas es algo muy peligroso, porque si bien ustedes no pueden ver su contraseña, pero sí puede ver el administrador de base de datos, ya genera un riesgo, ¿no? En el acceso al dato. Entonces, aplicar normalizaciones, entonces ahí necesitamos trabajar con el dato. Entonces, redundancia de datos, pérdida de información, en este caso manipulación no ética de cierta información delicada, contraseñas, en este caso necesitamos un hash para poder encriptarlo, etcétera. Exacto. Procediendo con esto, me llegó a interesar un poquito más de lo que acabo de hablar, del tema, pero tengo una pregunta. ¿Cómo, digamos, se protegen las bases de datos de contenidos sensibles en este caso, no? Ya, por ejemplo, ahí está lo que es la contraseña. Las contraseñas, ¿cómo la protegen? A través de una encriptación. Lo que era 1, 2, 3 va a salir con símbolos, va a salir con números, va a salir con letras, ¿no? Entonces, ¿qué significa encriptar? Significa reconfigurar el dato, pero de cierta forma, aplicando ciertos algoritmos y ciertos procesos, lo puedo volver a desencriptar, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Otra forma que nosotros podemos proteger la base de datos es también trabajando con el front, es decir, desde la programación. Nosotros podemos aplicar lo que son funciones, métodos en la cual nosotros le demos ciertos especificadores de acceso, como le decimos en programación, ¿no? Les damos cierto nivel de acceso al dato con especificadores de acceso, por ejemplo, en programación. Sí, también, a ver, una pregunta igual más o menos a su opinión. ¿Cómo ve usted a futuro la base de datos con la inteligencia artificial? Es un boom, por eso ahora actualmente, y se ve en la universidad, es algo muy interesante. Ustedes salen con una mención que es inteligencia artificial, y si revisamos nuestra malla curricular, las materias que alimentan para que ustedes salgan con esta mención son Machine Learning e Inteligencia Artificial, ¿verdad? También hay todo lo que es orientado a la manipulación del dato con inteligencia artificial. Entonces es el boom. O sea, ahora no solo basta con ser un ingeniero en sistemas, sino que te tienes que especializar, ya sea por el área de programación, ya sea por el área de seguridad, ya sea por el área de base de datos, que te puedes volver un analista de datos, ¿no? Es decir, más que solo estructurar la base como tal, tú puedes hacer algo con el dato que estás recuperando de la misma, ¿no? Entonces ahí viene el análisis del dato y la administración del dato. Entonces es algo, son las carreras del ahora, ya no puedo decir las carreras del futuro, son las carreras de ahora. Por eso es algo interesante las menciones que ustedes tienen, porque ya vienen incorporadas esas materias que apoyan a esto que es la aplicación de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Hablando un poquito más sobre seguridad, tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si la base de datos técnicamente no funciona en un banco solo un día? No, pues se vuelve loco. El banco no puede dejar en pausa sus procesos. Las transacciones son en tiempo real, y si existe algún corte del servicio, el banco tiene que informar con tiempo, porque las personas tienen que prever las transacciones, porque recordemos que el banco no solo trabaja a nivel regional, recibimos o enviamos dinero al extranjero entre los mismos departamentos, ¿no? Entonces no puede parar la manipulación de acceso al dato, porque la gente piensa que lo ha perdido, ¿no? O que ha pasado algo con su dinero. Recordemos que en el banco es interesante, mucha gente piensa que el dinero está almacenado en cajitas o algo así, lo interpretan, o en lugares físicos, pero no es así. Lo que vemos reflejado en nuestro celular, ese número, sí, es de forma digital representativa, ¿no? Entonces ese dato, cuando tú sacas del cajero,
recién se convierte en algo físico. Entonces, si el usuario no tiene acceso a esa información y de paso no puede, ya sea ingresar o sacar dinero, es pues catastrófico, ya la gente entra en crisis, ¿no? Entonces, porque es su dinero, ¿no? Entonces, en los bancos es un tema muy delicado que el usuario no tenga acceso al dato, uno, y dos, que se pierda. O sea, imagínense que ahora tienes 10 bolivianos y mañana tienes 0, ¿no? Entonces, ese dato también es muy importante. Por eso, si se dan cuenta cuando hacen alguna transacción en el dato, ¿cuál es su forma de seguridad? Manejan tokens. ¿Qué es un token? Es una llave, ¿no? Y justamente las bases de datos trabajan a nivel de llaves, ¿no? Es diferente, pero es algo interesante. Entonces, ahí podemos reflejar que en los bancos, especialmente donde se ve manipulación de información a nivel de dinero, es muy delicado. Entonces, la seguridad tiene que ser muy alta para que uno no pueda ver el dato financiero que tú tienes, dos, no pueda tocar tu dato financiero. Entonces ahí vienen niveles de acceso, restricciones, etcétera, ¿no? Por eso cuando ustedes se instalan la aplicación en su celular, la activación siempre es in situ, es decir, tienes que ir al banco para que te lo habiliten. ¿Por qué? Porque te lo sincronizan con tu celular, te lo sincronizan con tus datos personales, te hacen firmar un documento donde te está diciendo usted hizo habilitar el servicio y usted es responsable de la manipulación en su celular, ¿verdad? Ellos han cumplido con activártela en tu celular, ¿no? Por eso es in situ, ¿no? Normalmente los bancos lo trabajan, las activaciones. Ahora ya se está actualizando, lo hacen de manera remota o lo puedes hacer automatizada, pero eso ya es con más factores de seguridad, ¿no? De verificación, que sea el usuario el que está solicitando. Exactamente. ¿Nos podría hablar también un poco más de los gestores de datos como ser Oracle Database y MariaDB? Así para tener un poco más de información, porque si más conocemos de SQL, no mucho se conoce de otros gestores o programas de base de datos. Muy bien. Cuando hablamos de los gestores, en la universidad manipulamos diferentes tipos para que ustedes vean cómo es el entorno de estos mismos, ¿no? Entonces tenemos desde, por ejemplo, MariaDB lo pueden trabajar utilizando lo que es XAMPP. XAMPP es un intérprete en la cual maneja diferentes servidores, incluyendo el MySQL, ¿no? En este caso con conexión con SQL. Entonces, ¿en qué se caracteriza? En que ustedes a nivel de interfaz, es decir, encuentran botones, encuentran no sé, directores, etcétera, les ayuda a organizar sus tablas. No es solo una línea de comando, que eso es el lenguaje estructurado, no. Entonces, ¿en qué se relacionan estas y cómo se diferencian? La única diferencia es cómo se lo interpreta a nivel interfaz. Después hacen exactamente lo mismo, ¿no? La mayoría de los gestores de base de datos relacionales, en este caso estamos hablando de un Postgres, estamos hablando de un MySQL, estamos hablando de un Oracle, ¿no? Estos tienen su interfaz gráfica en la cual ustedes tienen que guiarse ya cómo creo la base de datos, cómo lo levanto, cómo estructuro la tabla, pero al final todos siguen haciendo lo mismo. Con respecto a lo que son bases de datos no relacionales es un poquito diferente, ¿no? MongoDB, Cassandra, su interfaz no es creando una tabla, sino es creando llaves primarias, por ejemplo, porque algunas trabajan a nivel de filas o algunos trabajan a nivel de nodos, ¿no? Entonces eso hay que también identificar. Otra de las bases que también se pueden manipular son las que son en línea, como ser Firebase, que también sigue siendo una base de datos no relacional. Muchísimas gracias y volvemos del corte. Gracias, chicas. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Inge. La historia de Sadako y las 1000 grullas. Sadako era una niña que nació en Japón. Ella creció con mucha energía y amor por la vida. Un día, mientras jugaba, empezó a sentirse mal y cayó al suelo. Después de unas evaluaciones médicas, le diagnosticaron leucemia.
Se cree que fue a causa por la radiación de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Su mejor amiga, Shizuko Hamamoto, le recordó entonces una vieja leyenda que dice que puedes pedir un deseo a los dioses si haces 1000 grullas de papel. Fue en ese momento que Sadako decidió hacer las 1000 grullas, pero pensó que no sería justo pedir solo por su salud. Ella pidió que todos los niños enfermos con leucemia se recuperen en un mundo de paz. Usando los papeles de los botes medicinales y otros que encontraba botados, ella llegó a completar 644 grullas. Desafortunadamente, el avance de su enfermedad impidió que llegue a su meta, falleciendo el 25 de octubre de 1955, a la edad de 12 años. Hoy en Japón y en Bolivia recordamos la memoria de Sadako, llenando los hospitales y plazas con grullas, para intentar recuperar el ejemplo de esta niña que sobre todas las cosas decidió creer. No concentrándose en el resultado, que siempre estuvo en su corazón, sino en el maravilloso poder de intentar. Ahora te toca a ti. Y volvemos del corte. Ya habíamos escuchado, ¿no?, toda la explicación que nos dio la ingeniera Génesis Zelaya, que obviamente es especialista en base de datos. También la importancia, ¿no? Nos mencionó la importancia de la normalización, qué tan importante puede ser en una empresa no tener una normalización, porque ya se logra repetir los datos o tener una información repetida, o también no tener exacta los datos de algunos empleados o de las gestiones que se hace. Ya habíamos mencionado también de las aplicaciones o gestores, como se puede decir, que son importantes para el desarrollo de la web o también para el desarrollo de páginas, juegos, ya habíamos mencionado, Postgres, MariaDB, SQL, que son tan importantes, y más que todo SQL, que es más dinámico, ¿no?, para los estudiantes. Yo creo que la mayoría que son de la carrera de ingeniería de sistemas ya tienen más conocimiento de este gestor, y que nos permite también normalizar y también tener un diseñador que nos pueda explicar cómo es que funciona cada empresa o que se puede decir página, cómo se van relacionando y cómo relacionamos entre usuarios, cliente, ventas, directores en caso de alguna universidad. Es importante, ¿no?, tener toda esta base de datos, y qué importancia tiene en la vida real, como todos manejamos en todo lo que está dentro de nosotros, en todo lo que vamos, tanto en el banco, ya mencionamos, ¿no?, en las instituciones. Cuán importante es la base de datos, y no solo los ingenieros deberíamos saber, ¿no? Todas las personas ya tenemos que tener este conocimiento de cómo se gestionan, ¿no?, nuestros datos, cómo se va moviendo, y también tener algo de curiosidad sobre saber todo este dato. Exactamente, Jenny. Hoy aprendimos qué son las bases de datos gracias a la ingeniera Génesis, y no son un simple concepto abstracto, solo algo para expertos, bueno, algo que la mayoría hacemos en el mundo digital, ¿no? Desde un hospital que cuenta cuántos pacientes hay en su lugar o establecimiento, hasta diseñar bien una base de datos que puede marcar la diferencia, así como entre un sistema que funciona perfectamente y que colapsa bajo presión, como hicimos el ejemplo de los bancos anteriormente, de que qué pasaría si un banco, bueno, pues no usa su base de datos un día. Y que también qué facilidad nos permite encontrar, ¿no?, en la a base del sistema, como ya estamos en la tecnología, el boom de la tecnología, como en milisegundos podemos encontrar muchas cosas y también almacenar sin la necesidad de algo característico, ¿no?, escribir, o también perder por el tema de que, no sé, se puede perder, quemar, o algún accidente que puede ocurrir sin la pérdida, ¿no? Y cómo puede gestionar
esto y cómo podemos organizar también todo este tipo de datos, tanto de las personas, de nosotros mismos, así para tener una mejor organización con nosotros mismos, con el día a día. Exactamente. Pero bueno, dejando todo eso de lado, si quieres saber más sobre base de datos, te animamos a que buscarse cursos en línea. También hay cursos muy aparte donde te enseñan base de datos gratis, completamente como Perplexity y otros lugares, ¿no? Pero bueno, un contenido gratuito para empezar y que tú aprendas sobre base de datos y cómo estos se desarrollan en la vida diaria. Pero bueno, yo soy Alejandra y ella es Jenny. Y los vemos en otra. Muchas gracias por ver. Muchas gracias.